Bien, sean bienvenidos a nuestra clase de la semana 8 de diseño tridimensional. Hoy vamos a continuar con el tema de la unidad 2, el que fue específicamente capas lineales. La semana pasada, que fue la semana 7, estuvimos trabajando cómo las estructuras lineales, a partir de esa, cómo obteníamos las capas lineales y cómo después podíamos ver en las capas lineales o en la estructura las líneas enlazadas. Y esta teoría la vimos en base al libro de Fundamentos del Diseño de Wisius Wong, porque vamos a dar un repaso ahora al tema de capas lineales, porque lo vamos a ver a partir de otra bibliografía. Vean que este lo marcaba como ejercicio plásticos para poder lograr una maqueta que finalmente esa maqueta sea un volumen. Pequeño repaso. Dijimos que la estructura era convertir cualquier volumen pero a una estructura lineal. Eso era la estructura de líneas. Después vimos que la estructura lineal se componía de dos marcos y de varillas. Para obtener la capa lineal, vimos cómo podíamos, eliminando las varillas, poder obtener el tema de capas lineales. Aquí está. Entonces, eliminando las varillas y juntando los dos marcos, obteníamos la capa lineal. O también, uniendo varilla con varilla, podíamos obtener lo que es la capa lineal. Y por último, el tema que vimos fue el de líneas enlazadas en el espacio o en el plano. Decíamos que las líneas en el plano lucían así, donde la primera cruzamos con la última, la segunda con la antepenúltima y así. Y que podíamos, si utilizábamos una estructura de líneas donde utilizáramos diferentes caras, por ejemplo, esta y esta, o sea, utilizar diferentes planos en el espacio, entonces eran las líneas en el espacio y si solo trabajábamos sobre un plano, eran las líneas sobre el plano. Ese fue el tema de la semana anterior. Ahora vamos a continuar viendo solamente más a profundidad el tema de capa lineal y para eso nos vamos a basar en la teoría de arquitectura, forma y orden del autor Francis Ching, mejor conocido como Francis Ching. Y este autor es uno de los más relevantes en lo que es la arquitectura porque tiene mucha bibliografía muy básica e importantísima para lo que es la parte básica de la arquitectura o los inicios de arquitectura. Bueno, él define aquí exactamente lo que es el tema de capa lineal como planos en el espacio y los cataloga de una manera en cómo configuran el espacio. Dicho de una manera más clara, él convierte la capa lineal a un muro. Y esta manera de percibir la capa lineal ya lo veníamos viendo de manera abstracta en lo que era anteriormente el tema anterior. Vean cómo aquí la capa lineal se formó en el techo. En esta otra, la capa lineal formaba un entrepiso. Entonces, partiendo de ese principio, es que Francis Chin nos muestra cómo esa capa lineal se convierte en un muro o en un techo. ¿Qué nos dice la bibliografía? Bueno, él considera la capa lineal como elementos verticales y horizontales, y estos elementos establecen un límite para la visión que vamos a tener del espacio en general. Y esta visión va a ser muy importante el aspecto sobre el cual se encuentre la persona que va a ser el observador, sobre qué punto se encuentra. Entonces, de tal manera, vamos a tener las capas horizontales y vamos a tener las capas verticales. O sea, el observador se va a poder colocar en horizontal o se va a poder colocar en vertical. ¿Qué es la mejor manera para que me entiendan cómo esos elementos verticales y horizontales los considera Francis Chin? Imagínense que están en un auditorio y todas las bancas están sobre el mismo nivel horizontal. La visión sería muy reducida para los de atrás, ¿verdad? ¿Les ha tocado estar en un concierto donde ponen sillas y todos están al mismo nivel?
¿Qué pasa cuando en el auditorio entonces se colocan escalones y se colocan las butacas a diferente altura? Pues entonces ese visual en vertical ayuda a que tengas un ángulo de visión. Bueno, en eso se basa Francis Chin para definir que nosotros consideremos que es bien importante la visión del espectador según los elementos verticales y horizontales, que no nos olvidemos de esa parte. Y entonces, ¿cómo podemos ver en la arquitectura las capas horizontales? ¿Van a ser a lo mejor el entrepiso de cada edificio o van a ser los muros que dividen un espacio de otro? En este caso, los muros lo que hacen es una división para que no entre tanta luz, sino que queda, esta luz solamente va a entrar a este espacio, esta luz solamente va a entrar a este espacio. Y vean que aunque ya lo puse como elementos verticales, también aquí hay elementos horizontales. Ok, entonces podemos entender ahora que va a haber que los muros van a ser capas lineales, digo, horizontales y capas lineales verticales. Seguimos conociendo un poco más sobre el tema. Nos dice que las formas verticales van a ser mucho más activas que las horizontales, por lo tanto, van a ser altamente operativas con vistas a definir sobre un volumen espacial. Entonces, que si yo dejo el espacio abierto del espectador, va a ser más altamente operativa porque va a tener mejores vistas a si yo le impido el paso de su visión. Entonces le agrega el aspecto del espectador a esta capa lineal. Y bien, luego decíamos que Francis Chin lo divide en base a elementos verticales. Él lo clasifica en 6 aspectos, aunque yo los dividí 3 y 3 porque así los coloqué en los ejemplos de la diapositiva, pero él lo clasifica en 6 diferentes tipos elementos de elementos verticales. Los que son elementos verticales simples, el vertical aislado, el plano en forma de L, los planos paralelos, los planos en forma de U y luego los 4 planos. Vamos viendo cada uno de estos ejemplos para que lo entiendan mejor. Entonces, lo que hace es definir elementos verticales clasificándolos. Y estos los toma como tipologías que nos sirven para definir el espacio. Vamos viendo las primeras tipologías. Esta es elementos verticales. Estos elementos verticales que vemos aquí son columnas. Y para esto no importa si es sobre el relieve base, sobre el relieve elevado o sobre el relieve deprimido. Aquí lo que importa, inclusive no importa si tiene un techo. Aquí lo que importa es que reconozcan esos elementos verticales. ¿Sale? En este ejemplo. ¿Para qué nos sirven esos elementos lineales? Pues bueno, van a ser aristas que definan un volumen espacial o virtual. Nuestro cerebro, aunque esto no tenga techo, reconoce que esto es un espacio. Cuando tú marcas un espacio con 4 elementos verticales, estás diciendo que este espacio es diferente al otro, ¿no? Porque le estás dando una distinción. Entonces nos ayudan a definir ese espacio o esa virtualidad. Algunos ejemplos. Aquí hay elementos lineales. Específicamente me voy a referir a los que están en vertical, ¿no? No los inclinados ni los horizontales. Esos elementos lineales ayudan a definir lo que es el acceso de este puente. Me voy a una imagen que solamente está hecha a partir de elementos lineales. Están curvados, pero no importa si están planos o están, digo, si están en línea recta o curvados, siguen siendo líneas. Entonces, esta escultura que se colocó en ese parque público de Málaga define el adentro aquí y el afuera de la escultura acá. Entonces, ¿qué hace? Nos ayuda a dividir un espacio o a definir un volumen. El siguiente manera de clasificar sería el plano vertical aislado. Solamente un plano aislado. No importa si está sobre el relieve base, el elevado, el deprimido o si esto tiene un techo. Lo que importa es que sea solamente un plano vertical aislado. Y este plano vertical aislado nos va a servir para definir por sí solo una fachada frontal. Y por sí solo ese plano va a articular un espacio también.
Un ejemplo práctico o aplicado sobre ese elemento vertical aislado. Este es el cementerio del Pedreguer en Madrid. El acceso del cementerio te recibe con esta fachada principal que es un plano vertical aislado o un muro vertical aislado, un espejo de agua y luego alrededor están sobre nichos cada uno de los, pues de los cuerpos, ¿no? Que descansan en este cementerio. Entonces vean cómo podemos definir la fachada de un edificio a partir de un solo plano vertical aislado. Siguiente tipología es la de disposición de esos planos o muros en forma de L. ¿Para qué nos ayudan estos? Bueno, nos ayudan a generar un campo visual donde yo puedo entender que hacia acá no voy a tener fugas visuales, pero hacia acá sí voy a tener fugas visuales. Y esas fugas visuales nos hacen integrar este espacio a lo que es una planta abierta o semiabierta. Entonces va a ser un espacio que fusiona entre sí lo que es el espacio con lo cerrado con el espacio abierto. Para eso nos va a ayudar el plano en L, para crear ese campo espacial que esté más relacionado con el espacio abierto. Siguientes tres, el ejemplo. Esta es una vivienda. La fachada principal de esta vivienda, porque aquí está el acceso, va a ser este plano en forma de L. Siguientes tres tipologías o elementos tipológicos que nos ayudan a definir el espacio. Los dos planos verticales y en paralelo, una enseguida de la otra. Un plano enseguida de la otra forman ese paralelismo. No importa si está sobre el relieve base, elevado, deprimido o si esto tiene un techo. Lo que importa es que eso esté dispuesto, esa tipología o ese edificio esté dispuesto en base a dos planos verticales paralelos. Y la mayoría de las veces cuando planteamos un pasillo que es de circulación bidireccional, vamos a, por añadidura, vamos a plantear lo que son planos verticales paralelos, nos guste o no, ¿no? Si le ponemos límites a ese pasillo, pues van a ser dos planos verticales paralelos. ¿Para qué nos van a servir esos planos verticales paralelos? Nos ayudan a formar un volumen espacial orientado de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Es bidireccional, ¿no? De un lado a otro. Entonces nos ayudan a articular la circulación en el espacio. Y el ejemplo que acabamos de ver, en este caso están dos, la biblioteca que vimos hace un rato, estos elementos definen el espacio articulado de esta manera, ¿no? El muro. Y esta es la casa del refugio. Les voy a pedir por favor que anoten el nombre de la casa del refugio para que luego lo busquen. Ahorita les voy a explicar por qué. Es del despacho Estudio más Associate. Esta vivienda está configurada doble vez por planos verticales en paralelo. Primero en su interior a través de este y este plano y luego en su exterior a través de este y este otro plano. Este en cristal y concreto y este otro en madera. Entonces, doblemente el diseño de esta vivienda está hecho a partir de dos planos verticales en paralelo. Siguiente ejemplo, la disposición de planos en U. Estos nos van a servir para tener un volumen orientado con un extremo abierto, para tener una parte interna perfectamente cerrada y definida. Un ejemplo de esta vivienda. Y esta van a ver que es bien recurrente que lo vemos en las casas, sobre todo de fraccionamiento, en tanto no han colocado portón, donde tenemos la barda lateral, la otra barda lateral y luego tenemos la fachada de fondo. Normalmente en las casas lo vemos parcialmente en la planta baja. Así, la fachada, un plano y el otro plano. Bueno, pues esa disposición de las cocheras es una disposición de planos en forma de U. ¿Qué pasa cuando llegan y entonces le ponen un portón a su fachada principal?
para convertir esta en secundaria? Pues entonces cambian su fachada a una disposición de elementos verticales a partir de 4 planos o delimitados en 4 planos. ¿Y para qué nos sirve delimitar nuestro espacio en 4 planos? Es totalmente un espacio introvertido. ¿Por qué? Porque no puede ver del exterior qué es lo que está pasando adentro. Entonces, volvemos al espacio introvertido, no pueden ver qué ocurre dentro. En tanto a esto le ponen un portón, pues ya no se alcanza a ver qué pasa en su interior. Y además articula un campo espacial que los rodean. O sea, aquí hay un campo espacial y acá también. Si esto fuera, no, si no tuviera colindante aquí, pues podemos ver perfectamente todo el volumen espacial. Un ejemplo o dos ejemplos, mejor dicho, la casa JJO de Arbox. Vean cómo este elemento, y me voy a referir solamente a este volumen que está aquí, está diseñado a partir de 4 planos que delimitan el espacio. A lo mejor en esta foto no se alcanza a ver la parte posterior, pero también es otro plano. Y esta otra que es la casa Hunaku de Japón, donde la fachada, la única perforación que tienen es el acceso. Y van a ver que en todos los demás es el muro completamente hasta arriba sin ventanas. Por favor, también anoten la casa Hunaku. Esta ganó premio, no me acuerdo si nacional o internacional. Y esta otra también mención honorífica. Entonces, anoten la casa Hunaku y la casa Refugio. De las dos, les voy a aconsejar que busquen más información sobre ellas en internet. No está nada difícil encontrarlas porque las dos son viviendas, si no me equivoco, esta está en España y esta está en Japón, pero que la manera de habitar es muy distinta a la que conocemos aquí en México. Entonces, que hablan un poquito más el panorama sobre lo que es la vivienda o el habitar sobre una vivienda y lo relacionen con la cultura que tenemos nosotros contra la que tienen ellos en Japón. Y esta fue altamente acuñada sobre la cultura, ¿no? En general, a las personas les gustó mucho este tipo de tipología arquitectónica, que a lo mejor si lo planteamos aquí en México hubiese que modificar muchas leyes y para poder que nos permitan construirlo, ¿no? Ok, entonces la sugerencia es que conozcan un poquito sobre esas dos viviendas. Es importante saber que la forma en que yo plantee la capa va a definir cómo luzca el volumen resultante. O sea, si yo levanto estas 4 paredes, pues voy a tener o un cubo. Si yo levanto estas 8 paredes, si son 8, si estas 8 paredes, pues voy a tener, se me olvidó cómo se le llama esta forma geométrica. Octágono. Octágono. Octágono, voy a tener un octágono, un cilindro en forma de octágono. Si yo levanto estas paredes en vertical, voy a tener un cilindro. Si yo levanto estas paredes curvi orgánicas, pues voy a tener un volumen orgánico, un cilindro con forma orgánica. ¿Y qué pasa cuando yo decido no levantar las capas en línea vertical? Pues voy a obtener imágenes como lo que tengo en estos 3 ejemplos. ¿Qué quiero que piensen en este ejercicio? Es levantar la capa lineal, pero también esa capa lineal puede levantarse no solamente en vertical, sino también en forma esférica, en forma de relieve, en forma de líneas orgánicas o de una estructura de radiación. Bien, esta capa lineal va a estar compuesta. Nosotros levantamos luego el muro, pero ese muro tenemos que saber que debe de tener un material, puede ser bloque, tabique, concreto, madera, cristal, aluminio, entre muchas otras posibilidades. De hecho, aquí no puse la baldosa porque estoy pensando que es un muro de tabique o de bloque o de concreto. Entonces, que esa capa lineal que nosotros levantemos va a tener diferentes materiales, cristal, madera, en este caso madera, en este caso aluminio o específicamente alucobón y cristal. Entonces, que esa
vivienda que levantemos o capa que levantemos va a tener un material aplicado. Y miren, este es otro ejemplo, es el mismo proyecto en las 3 fotografías, porque este proyecto fue diseñar una vivienda unifamiliar que organizó el despacho Cota Paredes Arquitectos de México DF, donde él proporcionaba la planta y los concursantes debían diseñar la fachada. Cada uno de ellos, pues aquí estos 3 presentaron una vista en alzado y básicamente Cota Paredes a la hora de publicar los ganadores, hizo una serie de infografías para compartir los mejores resultados, ¿no? Porque se vieron sorprendidos ante la gran variedad de propuestas y del talento que se tiene. Y también a la gran respuesta que tuvieron. Entonces vean cómo en este proyecto totalmente fue macizo. Solamente hay este espacio de vano. En esta otra predominó el macizo, el contraste de color y luego esta área semitranslúcida, que es una celosía de pared, que es un tema que más adelante vamos a trabajar. O este otro que inclusive cambió la disposición de esos planos en vertical. Entonces, ¿cuánto puede variar una capa lineal? Como su imaginación los permita. Y aquí hay otros más, otra infografía más que ellos compartieron, nada más que estos proyectos entregaron render, no entregaron nada más una vista en alzado. Entonces, aún así vemos cómo hay una gran cantidad de materiales, de contrastes en las capas lineales, desde el color hasta el material. Ok, y esta capa lineal o este edificio que está diseñado en base a capas lineales diferentes, yo quiero que ustedes vean cómo, a pesar de que el volumen puede ser un prisma rectangular, totalmente es un prisma rectangular, vean, para no levantar una pared tan plana, lo que el arquitecto diseñó fueron relieves y siempre que hay un cambio de material, vean que aparece un relieve. Por ejemplo, entre el blanco y el amarillo aparece un relieve para enmarcar este volumen. Entre el amarillo y el gris también aparece un relieve que inclusive vean que la textura de este volumen también es un relieve bajo, esas pequeñas líneas. O entre este marco y este material también aparece un relieve. Entonces, en arquitectura vamos a ver que n número de veces vamos a encontrar el relieve y las capas lineales de cambio de material de la mano. Porque si el arquitecto hubiera cambiado de material sin hacer un relieve, esto se viera muy poco curioso o de poca calidad esa unión, ¿no? Se viera muy plana esta fachada. Entonces, ¿se pueden diseñar fachadas planas? Sí, pero se tiene que manejar un relieve y un cambio de material. Y créanme, este va a ser uno de los retos más grandes que tengan. Cuando alguien les pide el diseño de una fachada, pero ya lo tiene levantada la fachada frontal desde el piso hasta el techo. Pues, ¿cómo diseñas una fachada que ya está plana? Pues bueno, las capas lineales en cambio de material y de pequeños aplicación de relieves puede ayudarles a lograr un bonito diseño de fachada. Y por eso es que yo recurrí a este diseño que es el Hotel City Express en la ciudad de Guadalajara para explicar un poquito, porque aquí está n número de veces aplicado esa fórmula, el relieve más el cambio de material en la capa lineal. Algunos ejemplos aplicados a maquetas. Alguna vez estuvimos trabajando lo que era la estructura lineal, luego a esa estructura lineal le agregamos algunas capas no translúcidas y otras capas translúcidas como si fueran cristal y algunas otras estructuras le agregábamos líneas ya fuera en el espacio o en la capa. En este caso, en los dos ejemplos tienen las líneas enlazadas solamente en el plano. Entonces teníamos algunas caras translúcidas y otras caras sólidas. Bien, ¿cuál es la tarea de esta semana? Ustedes van a trabajar una intervención sobre la maqueta del despacho. Vean que la semana anterior ya trabajaron sobre bocetear esa intervención. Esta semana tendrán que reunirse en equipo y revisar las propuestas de intervención que cada integrante hizo y decidir cuál es o cuál de ellas es la mejor intervención del despacho
para llevarlo a la maqueta. Evidentemente están aplicando la capa lineal, la estructura de líneas y las líneas enlazadas como lo sugiere el libro Fundamentos de Diseño. Así lo están aplicando. Como recomendación, utilicen uno de los puntos, uno de los tipos de unión y las variables que vimos en la presentación para utilizar palitos e hilo que sea grueso. Tanto el palito como el hilo se sugiere que sea grueso para que con las uniones batallen menos. Porque si utilizan palitos de brocheta, muchas veces no se puede trabajar en la unión, pero si utilizan palitos de paleta, pues se puede diseñar la unión. Lo mismo pasa en el hilo. Si ustedes eligen un hilo como el de coser, que es muy delgadito, batallan mucho para tejerlo. Aquí la sugerencia es que sea piola, la que utilizan para bordar, que es linaza, ¿o cómo se llama? Estambre. Estambre y laza se llama. Estambre y laza o piola, que el hilo sea grueso para que les permite que agarre forma y no esté tan débil como el hilo de coser. La escala va a ser a la 1.50 porque esa es la escala que está su despacho y el tamaño de los elementos que agreguen pues deben de tener proporción según la maqueta de su despacho. La entrega de esta semana es la maqueta de representación sobre o la intervención sobre su maqueta de representación sobre la misma maqueta del despacho. No van a hacer una maqueta desde cero. Sobre esa misma maqueta del despacho van a ver cuáles son las mejores propuestas para líneas enlazadas, para capa lineal, para estructura lineal y sobre esas las van a elaborar en físico y las van a agregar a su maqueta. Ya que hayan terminado su maqueta, rellénenme la presentación digital donde les digo qué vistas necesito de cada uno y envían. Miren, les enseño esa presentación que les hice para que lo rellenen. Solo un integrante va a subir su presentación, los demás van a enviar la actividad sin ningún archivo adjunto. Se entiende que si alguien no envió la actividad ni vacía ni llena, pues que no forma parte de de un equipo, ¿no? Si hay algún integrante que lo hayan removido, recordar que puede trabajar la maqueta volumétrica y agregarle el tema de esta semana. Van a colocar el nombre de todos los integrantes que hayan colaborado en la elaboración de esa intervención sobre su maqueta. Favor de no anotar quien no haya trabajado con ustedes en la tarea. ¿Sale? Porque le estarían regalando la calificación y luego pues no hay vuelta atrás, ¿no? Si ustedes deciden regalarle la calificación, es su decisión. Bien, esta es la presentación que ustedes van a rellenar. Me voy a ir aquí a la presentación, donde van a poner la portada, el nombre del despacho, los integrantes, agréguenle fotografías del logotipo o de la imagen de su despacho. Le van a agregar fotografía de la maqueta antes de la intervención, las mismas 3 vistas que ya me enviaron en la semana 5. Le van a agregar, tomar esas mismas fotos después de la intervención y me las van a agregar. Después cuando ya hayan colocado la estructura, me van a mandar fotos de la investigación fotográfica que dio origen a esa idea. Recordar que la semana pasada cada quien investigó sobre estructuras lineales, 4 fotografías por integrante. En base a esas fotografías, de seguro alguna de ellas dio origen al boceto que hizo sobre la maqueta o sobre la fotografía de la maqueta. Me va a poner la fotografía que generó la idea del boceto y después cómo quedó la maqueta con la intervención. Y así de cada uno de los temas. Líneas enlazadas, capa lineal y estructura lineal. Al final me van a armar una lámina o collage con fotografías adicionales de su maqueta donde pueden añadir las que ya tenían y agregar más, donde se vean las mejores vistas de su proyecto. Este archivo es el que tienen que descargar, rellenar y subir. Recordar que cuando van a trabajar en equipos ayuda mucho compartir a lo que son los integrantes de su equipo. Por ejemplo, si estos 3 fueran equipos, yo los agrego
y ellos van a poder editar la presentación junto conmigo. En este caso, ustedes van a tener que descargar el archivo, subirlo a su Drive y compartirlos con sus compañeros si quieren trabajar todos sobre la misma presentación y no estar batallando en pasarse una imagen por WhatsApp, por correo, que no estén batallando. Como sugerencia, eso se los digo. ¿Cómo voy a evaluar el trabajo de esta semana? Aquí está la rúbrica. La maqueta de representación va a valer 70%. Se toma en cuenta la originalidad en el diseño de los temas, que los acabados en pintura y texturas visuales sean de calidad, la hechura, que sea limpieza, pegado y pintado de la maqueta, eso vale el 70, que la presentación esté rellenada, se va a evaluar que coloque las imágenes que se solicita el 20%. Si faltan imágenes o fotos, eso pues va a restarles el 20% y un 10% va a valer el diseño de la lámina o del collage. Les doy ejemplos de esta tarea. Solamente tengo 3 maquetas que fueron del año pasado. A este grupo le tocó mitad presencial y mitad en línea. Miren, esta es la maqueta de la unidad 1. Intervenida, esta es la maqueta de la unidad 2, donde ellos sustituyeron, por ejemplo, esta capa lineal del muro por capa lineal como una escultura que va haciendo una radiación. O sea, cambiaron esta capa o este muro, mejor dicho, a una escultura que hace la misma función de muro, pero digamos que más estéticamente para la fachada. Que además ellos ya tenían estas estructuras de líneas tipo pergolado, donde hicieron a juego con lo que fue la pared exterior. Y, pero además tuvieron la duda si esas estructuras de líneas eran suficientes y al espejo de agua que tenían le agregaron un puente con estructura de líneas. En estos dos ejemplos solamente hay estructura lineal y capa lineal. No hay aquí líneas enlazadas en este ejemplo específico. Miren, esta es la maqueta de la unidad 1 donde aparece toda esta marquesina que da acceso a lo que es el recibidor principal. Lo sustituyeron totalmente por una capa de líneas a partir de varillas que unieron entre sí. Y aquí está la capa lineal. La estructura de líneas, vean, aquí al fondo no tenía techo, lo que es la terraza. Entonces le agregaron un techo de pergolado a la terraza y entonces ya tienen ahí la estructura de líneas. Último ejemplo. La verdad es que este grupo fue excelente. Era el grupo 3 del año pasado. Fue un grupo que la verdad todos los trabajos eran muy perfectos. Miren, esta era la maqueta en la unidad 1. Vean que el logotipo de ellos ya lo vimos en clases anteriores, el equipo ABA. Entonces ellos tenían aquí su terraza, aquí su acceso principal y del otro lado de la sala de juntas, que era en este volumen, que aquí se alcanza a ver en su interior, tenían todo el área de jardín. Bueno, pues colocaron la estructura de líneas en el área de jardín. Lo hicieron aquí sobre la fuente y también lo hicieron sobre la cochera, nada más que la cochera estaba no muy elaborada con calidad, por eso no le di importancia. Mejor me concentré en esta. ¿Por qué? Porque a esta estructura de líneas le dieron inclusive hasta el color y la tipología del logotipo. O sea, aquí conceptualmente también se forma ABA. Entonces, realmente eso es diseñar. Siguiente ejemplo, lo que fue la estructura de líneas. Sustituyeron este techo por una estructura lineal aquí, por una estructura de líneas. Y luego el tema de líneas enlazadas en el plano. Aquí exactamente le diseñaron una techumbre con bajos relieves y encima le pusieron también lo que fue el logotipo. Vean que hicieron líneas enlazadas en el plano. Y esos son los 3 ejemplos que tengo. Siguiente clase estaremos trabajando en lo que es la revisión del proyecto de intervención. Y ya estará revisado lo que es el análisis fotográfico, si Dios quiere. Esta semana estamos celebrando el Día de las Madres, por eso es que esta frase, un consejo, ¿no? Ya saben que siempre al final de la clase un consejo, regala tiempo, es el mejor regalo, no salgas, quédate en casa. Aunque ahorita ya sabemos que
la mayoría de nuestros padres que pasan de los 60 ya están vacunados, o todos. Y bueno, este meme año con año se hace viral, ¿no? Es tiempo de congelar la canción de Denise Calafe, que es la de Señora, Señora. Y este meme sí es totalmente del año pasado, porque el año pasado estábamos totalmente en pandemia. Entonces se mofaban de cómo la mamá el Día de las Madres se quejaba y les preguntaba, ¿no vas a estar todo el día en ese aparato? O sea, que si también el Día de las Madres ibas a estar ahí todo el día en el aparato, o sea, en la computadora haciendo tareas. Bien, pues seguir el consejo, ¿no? Regalarle algo simbólico a sus madres este 10 de las Madres. Si la tienen con ustedes, si no la tienen, pues mandarle energía positiva donde esté, poner algo que sea simbólico para ella, aunque no la tengan con ustedes físicamente o que ya no esté con ustedes en este mundo, que haya pasado al mundo espiritual. Ok, les acabo de explicar en qué consiste la actividad y en qué consistió el tema de esta semana. Les pido por favor me regresen su asistencia, detengo el video y nos quedamos con preguntas y respuestas.